Capítulo 6. Multitudes hambrientas. De todos los milagros realizados por Jesús en el curso de su segundo año de ministerio, el de la multiplicación de los panes y los peces parece ser el más importante. Es el único que se relata en los 4 evangelios, y esto ya es un índice de la impresión que causó a los apóstoles. Como ocurre en la Biblia entera, la antigüedad del milagro no le resta actualidad. Los libros de los pueblos antiguos son difícilmente aplicables al hombre de hoy, pero la Biblia, con su mensaje que cubre la eternidad de extremo a extremo, tiene lecciones valiosas para todos los tiempos, para todos los hombres, para todos los pueblos. Quiero reproducir aquí los textos de Mateo y de Marcos, que hacen referencia al milagro. Creo que son suficientes para la comprensión del misterio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice Marcos: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los 2 peces entre ellos, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Hablemos de la compasión de Cristo aquí. El texto dice que viendo las multitudes, Cristo tuvo compasión de ellas. ¿Por qué esta compasión? Sin entrar en detalle, yo veo 4 razones principales: el hambre, la soledad, lo avanzado del día y la falta de líderes. Consideremos primero el hambre de las multitudes. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Se ha especulado mucho sobre los motivos que indujeron a aquella multitud a seguir a Cristo durante tan larga jornada. Los modernos comentaristas de la Biblia quieren ver a un motivo político en la concentración. Sugieren que la masa de personas que iba tras Jesús preparaba un movimiento mesiánico de tipo político en torno a Cristo. Para estos autores, la frase "como ovejas que no tienen pastor" querría decir un ejército sin general, una nación sin caudillo. Fieles a esta idea, insisten en que la multitud constaba solo de hombres y que la observación, sin contar las multitudes y niños, quiere decir sin ninguna mezcla de mujeres y niños. Nosotros preferimos la interpretación tradicional. La multitud estaba compuesta, como se desprende del texto bíblico, por hombres, mujeres y niños. Habían andado tras Jesús durante toda aquella jornada, atraídos por las palabras y los milagros del Hijo de Dios. En sus recorridos por la Galilea, Lucas dice que la gente le buscaba y, llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuere de ellos. La autoridad de sus palabras era causa de este seguimiento y de la admiración que despertaba entre la gente. Mateo añade que la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Fieles a esta interpretación, la multitud
habría seguido a Cristo durante todo un largo día oyéndole hablar y observando sus movimientos. Ni siquiera se habían preocupado de comer. Ahora, cuando el crepúsculo empezaba a extenderse sobre la campiña, la fatiga, el cansancio y el hambre hicieron su aparición. Los discípulos que adivinaron su situación fueron al maestro para decirles, las gentes no tienen qué comer. Y la compasión se despertó en el corazón amoroso de Jesús. Él, no obstante, lo sabía, conocía lo que pasaba por la mente y el cuerpo de cada uno de los que formaban la multitud, pero buen maestro quería que ellos lo advirtieran y que buscaran remedio a la situación. El panorama del mundo en que vivimos es semejante. También hoy ante nosotros vagabundean hambrientas las multitudes. Orar por ellos es hacer muy poco. Decirle a Cristo que tienen hambre es cosa tonta. Él sabe que tienen hambre. Somos nosotros quienes hemos de convencernos de ello, convencernos hasta la raíz del alma, convencernos hasta el límite de nuestra responsabilidad. El hambre de hoy tiene dos proyecciones distintas. Una es física, otra, más peligrosa aún que la primera, es espiritual. Pero las dos deben preocupar a los cristianos. Deteniéndonos en la primera, los informes especializados dicen que 2/3 partes de la población mundial, que en junio de 1969 era de 3.551 millones de habitantes, pasan hambre. 2/3 partes. Las impresionantes cifras suministradas por la FAO dicen que 750 millones de chinos, 500 millones de hindúes, 110 millones de pakistaníes y 100 millones de indonesios son presas del hambre o carecen de alimentos suficientes. Junto a estos hay que sumar centenares de millones de seres humanos en Asia, en África y en América Latina. Hasta en los Estados Unidos de Norteamérica, país que figura en cabeza de los 4 más ricos del mundo, se da el problema del hambre. Los últimos datos hablan de 10 millones de personas que pasan hambre y sufren desnutrición. Un informe elevado al Congreso de los Estados Unidos decía que 9 millones de niños en edad escolar padecen desnutrición. La mayor parte de estos niños forman entre la población negra y mestiza de Norteamérica. El propio presidente Nixon, en un discurso a la nación, dijo: sabemos que hay demasiados americanos que sufren las consecuencias del hambre y de la mala nutrición. El hambre y la desnutrición existen en Norteamérica. El problema del hombre debe preocupar al cristiano, pero no de una manera superficial, con una tímida colecta al año en favor de una organización que dedica más dinero a su propio sostenimiento que en alimentos reales de los que pasan hambre. No, 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 no. Así no. Sino de una forma directa, personal, interesándonos por los que pasan hambre cerca de nosotros, sin esperar que una propaganda hábilmente dirigida despierte nuestra lástima por la India o por el África. La Biblia dice que no nos olvidemos de los pobres, porque el que piensa en el pobre es bienaventurado. El Salmos 41:1 dice eso, y el capítulo 10, versículo 12. Si los cristianos cumpliésemos esto al pie de la letra, la radiografía del hambre sería menos dramática, porque en los países cristianos hay recursos suficientes para terminar con el hambre del mundo. Lo que ocurre es que el corazón cristiano está endureciendo peligrosamente. La Biblia dice que el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrase sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros le decís: id en paz, calentaos y hartaos, pero no les diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Con ser gravísima para la existencia terrena, el hambre física todavía es más grave el hambre espiritual que siente el hombre de hoy. Vive rodeado de comodidades con todos los adelantos de la técnica a su alcance, pero aún así no es feliz. Como dice Hagio, come y no se ha hartado, bebe y no se sacia.
El ateísmo moderno no lucha con las armas de la conciencia ni con las de la angustia metafísica. Se apoya más bien en el progreso científico para negar a Dios. Y la ciencia, como es sabido, enorgullece el cerebro, pero deja el corazón seco como un charco de verano. Un ateo de hoy, francés, Roger Icor, a quien cita el teólogo malagueño José González Ruiz, dice en un libro: yo no digo que la ciencia pruebe que Dios no existe. Lo que digo es que ella ha expulsado a Dios del universo. Dios, que en los orígenes era nuestro único profesor y el gran patrón del mundo, no contribuye ya en nada a nuestros conocimientos ni a la función de los conocimientos. No actúa ni sobre las causas primeras o segundas, ni sobre las consecuencias inmediatas o últimas. Existe, si es que existe, en otra parte y de otra manera, pero ciertamente no como creador ni del universo, ni siquiera, y esto es lo más grave, del hombre. Al menos, sin él podemos explicarnos lo real, todo lo real. Que este nuevo empuje de la ciencia aparentemente decisivo sea un derrame para el creyente es algo de lo que no dudo en absoluto. Esta filosofía negativa no puede de ninguna manera calmar el ansia de inmortalidad que siempre ha tenido el ser humano. Con esa creencia no se puede ser feliz, se pasa hambre, hambre de Dios, hambre de lo eterno, hambre que estremece hasta los más perdidos rincones del alma. Marianus Miller lo dice así en su libro Angustia y Esperanza, citando al también filósofo alemán Jung. Una cosa sé con certeza, que el estado espiritual de la generalidad de los europeos arroja por todas partes una sospechosa crisis de equilibrio. Vivimos sin duda alguna en una época de confusión espiritual y religiosa en gran escala, en una época de máxima perplejidad. Es amargo ver este estado de cosas y muy duro conocerlo de cerca. La perplejidad de las masas encuentra su expresión adecuada en el nihilismo desesperado. Aquí se manifiesta muy cercano ese gris pálido que oscuramente nos estremece con fuerza. Es el sueño entre el miedo y el dolor, la tregua de la gracia. Hablando con la samaritana, Cristo lo expresó con claridad suficiente. El que beba de esta agua, dijo, volverá a tener sed. Ni el moderno concepto de ateísmo, ni todos los actuales sistemas capitalistas y materialistas pueden calmar el hambre de Dios que hoy sienten las multitudes. Solo Cristo puede, solo el Evangelio de Cristo satisface plenamente. Los cristianos de hoy tenemos que dar al mundo pan para el cuerpo y pan para el alma, y es urgente. Hablemos de la soledad. El hambre de las multitudes fue el primer motivo que, según nuestro estudio del texto, despertó la compasión de Cristo. El segundo motivo, a nuestro juicio, fue la soledad en que aquellas mismas multitudes se hallaban. Estaban en un desierto, solas, lejos de la ciudad, fuera del alcance de manos amigas. Los entendidos dicen que estas multitudes estaban esparcidas por una región muy poco poblada, entre algunas sencillas aldeas pobremente habitadas. La soledad es uno de los más graves problemas que sufren hoy hombres y mujeres en todos los pueblos, pero más acentuado en los países que tienen un elevado nivel de vida. La llamada sociedad de consumo está despersonalizando casi por completo las relaciones humanas. El hombre, ese hombre que recorre con paso ligero las calles de Nueva York, de Londres, de París, de San Pablo, de Buenos Aires, de Tokio, no es un hombre, no es un ser humano ante los ojos de los demás, es un número, es un objeto que anda, una pieza en esta enorme maquinaria social. A nadie le importa quién es, qué hace, hacia dónde camina, cuáles son sus problemas, nada, nada. El más alto porcentaje entre los suicidas, según se ha demostrado, se da entre mujeres que viven solas. Pocos conocen el drama de estas mujeres. Hay quienes se ríen
Cuando encuentran que las páginas de los periódicos y revistas de sociedad largas listas de nombres femeninos pidiendo relaciones epistolares. Dan sus nombres y direcciones a la prensa en un último intento desesperado por encontrar amistad y cariño. No piensan en el ridículo ni en las risas que provocan en las almas mezquinas. Piensan en su soledad y desnudan públicamente su alma, gritan su angustia a todos los lectores. Son víctimas de la vida que nosotros mismos hemos formado. La mayor parte de estas personas gozan de buena situación económica, lo tienen todo en muchos casos, pero se angustian en este profundo mar de soledad que las invaden. Se sienten solas entre millones de seres que las rodean cada día. El problema de la soledad es un problema íntimo que desequilibra la vida moral y espiritual del ser humano. Sus efectos negativos se dejan ver en la sociedad y también en la iglesia. La persona que se encuentra sola se siente deprimida, triste, desmoralizada, con pocas fuerzas para luchar contra la existencia. Los cristianos como individuos y la iglesia como cuerpo de Cristo han de levantar su mirada y contemplar este problema en toda su crudeza. Mujeres solas que no encuentran el compañero ideal, hombres con complejos de timidez que sufren a escondidas su angustia soledad, niños solos cuyos padres apenas se ocupan de ellos porque trabajan o por abandono, matrimonios en donde cada cual vive su propia soledad en compañía que es la más dañina de todas las soledades. La Iglesia de Cristo tiene una respuesta para este problema, tienen a Cristo. Y la compañía de Cristo puede servir de mucho a las almas que viven en solitario sin saber que el amigo de los pecadores puede calmar sus angustias. La Biblia dice que Jesús experimentó todas las formas de la soledad. Le abandonaron los hombres y le abandonaron el Padre. En una ocasión en que los discípulos empezaron a dejarle marchándose uno a uno, Cristo dirigió a sus más íntimos esta pregunta cargada de tristeza. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Cuando más necesitaba la compañía de los hombres, cuando sudaba gotas de sangre en el Getsemaní, los tres más allegados a él, los que deberían haber estado orando con él en aquellos momentos decisivos, dormían despreocupados, ajenos del drama íntimo que vivía el Maestro, y en la cruz, cuando se encuentra realmente solo, absolutamente solo, su grito de queja conmueve hasta lo más profundo de nuestra naturaleza. Dios mío, clama Jesús, ¿por qué me has abandonado? Por esto precisamente, porque Jesús padeció el tormento de la soledad divina y humana, comprende perfectamente a quienes viven en este mismo estado de soledad. Por eso llama a todos para que acudan a Él, para que le cuenten sus penas, para que depositen en Él sus angustias, para que le hagan confidente de sus problemas. ¡Venid a mí! Llama Cristo todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Nosotros tenemos un remedio para la soledad que hoy tortura a millones de seres en todo el mundo. Este remedio es Cristo. Si así no fuera, Él nos lo hubiera dicho. El tercer motivo que motivó a la compasión del corazón de Cristo en presencia de aquellas multitudes fue la avanzada de la hora. El problema de alimentar a tanta gente se agravaba, no solo por el hambre que tenían y por lo desierto del lugar, sino más bien por la proximidad de la noche. Estas circunstancias debían haber movido a los discípulos a buscar rápidas soluciones. No podían esperar. El día pasaba, llegaba la noche, la luz se había oscurecido y con ella vendían la inactividad, la imposibilidad de trabajar. Esto nos habla una vez de la urgencia del mensaje misionero. También sobre nosotros caerá la noche del tiempo. Como un manto de negrura, la historia de nuestra vida terrenal tocará su fin y al otro lado del sepulcro no podremos salvar almas. El cielo no precisa de nuestro testimonio, el suelo sí.
Cuando estemos allá, ni los ángeles ni los redimidos necesitarán de nosotros para salvarse, porque vivirán en eterna salvación. Por los que vivan condenados, nada podremos hacer, ni a unos ni a otros podremos favorecer. O trabajamos ahora, o no podremos trabajar nunca. O nos percatamos de la urgencia de la predicación, o perderemos inútilmente el tiempo. Cristo así lo sentencia cuando dijo: me es necesario hacer las obras del que me ha enviado, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. En las civilizaciones antiguas el trabajo cesaba completamente durante la noche. De ahí las palabras de Cristo. Hoy lo hemos cambiado todo. Hasta hemos hecho de la noche día. Muchos trabajos empiezan a realizarse cuando se ha acostado el sol. Pero en la interpretación espiritual y práctica del pasaje, el día y la noche son dos periodos de tiempo que abarcan el primero, la vida del hombre sobre la tierra, y el segundo, la eternidad sin fin. Si no trabajamos ahora durante este día, es decir, en el curso de nuestra generación que nos ha tocado vivir, tampoco trabajaremos luego. Ahora será por negligencia, pero después será por impotencia. La Biblia nos habla de 3 días o periodos de tiempo: el día de la gracia, el día del hombre y el día de Jehová. Explicando su significado, Ernesto Trenchard, el comentarista bíblico anglo-hispano, dice en su estudio al 2º capítulo de Isaías: el día de gracia y la consumación de la iglesia son un paréntesis espiritual que se sitúa en lugares celestiales. La continuidad de la historia del mundo se halla en los tiempos de los gentiles, que inició Nabucodonosor al arrasar la ciudad de Jerusalén y volverá a arrasar su centro en Israel después del fin del dominio de las naciones. El día de Jehová se señala aquí como periodo en que será abatida toda soberbia y toda sabiduría de los hombres mediante la plena manifestación de la presencia espantosa de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levantará él para herir su tierra. Dios ha intervenido una vez en la historia del mundo en las personas de su Hijo, para abrir los hombres una puerta de esperanza y de salvación, y habrá de intervenir de nuevo para el castigo de los rebeldes que desprecian las riquezas de su misericordia. Hoy es el día del hombre, el día del loco orgullo y de la perversión de los principios de la justicia, el día de los ídolos, sean de la forma antigua de piedra y de madera o sean de la forma moderna de ciencia y de ideas avanzadas. Terminará pronto ese día, el cual desde otro punto de vista es una noche de ignorancia y de rebeldía, y apuntará al día de Jehová. La intervención de Dios hará que los hombres arrojen de sí sus ídolos, de la clase que sean, para tratar de esconderse de las hendiduras de las peñas, por la presencia formidable de Jehová. En el resplandor de esta presencia, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser religioso con una gloria ligeramente menor a la de los ángeles. Si así no fuera, el hombre no necesitaría ser evangelizado. Si se temiera el fin de la oportunidad y llegada de lo imposible. El lenguaje cristiano actual solo tiene en cuenta el intelecto del hombre, pero no su alma. Le habla de teología nueva, de muerte de Dios, de ecumenismo, de humanismo, de evangelio social, de crítica bíblica, de impersonalidad de Dios, pero muy poco de salvación. La doctrina de Cristo ha llegado a convertirse en otra ley como aquella que Cristo combatió y anuló con su muerte. Se está olvidando casi por entero que el evangelio no es ley, sino gracia, gracia redentora. Un teólogo alemán contemporáneo, Joaquín Jeremías, lo explica así en su libro Palabras de Jesús. El sermón de la montaña, tal es nuestra conclusión, no es ley, sino evangelio, porque esta es la distinción entre ambos. La ley pone al hombre ante sus propias fuerzas y le pide que las use hasta el máximo. El evangelio sitúa al hombre ante el don de Dios y le pide que convierta de verdad ese don inefable en fundamento de su vida. Dos mundos.
Para marcar bien esta diferencia, deberíamos evitar en la teología neotestamentaria expresiones como ética cristiana, moralidad cristiana, moral cristiana. Todos estos términos seculares son inadecuados y equívocos. En su lugar, debe hablarse de fe vivida. Entonces se expresa claramente que el don de Dios precede a su exigencia. Las multitudes de hoy, al igual que aquellas, perecen de hambre, de soledad, de abandono. Nosotros somos los continuadores de aquellos hombres que no supieron ver claramente estos problemas, porque no eran exactamente iguales y porque los contemplaban a través de una perspectiva distinta. Nosotros tenemos que ser más fieles que ellos en el cumplimiento de nuestro deber. Se dice que cada generación debe llevar a cabo su propia tarea, pero una generación es muy poco tiempo para hacer cosas grandes y duraderas. Si queremos llevarlas a cabo, hemos de darnos mucha prisa. La falta de líderes fue otra razón que llenó de compasión el corazón de Cristo. El texto de Mateo dice que las multitudes estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lo más trágico para el ciego es no disponer de una mano amiga que le conduzca por los caminos de la vida. El desastre mayor para un perdido es que no tenga quien le guíe por los caminos rectos hasta la puerta del cielo. ¿Era realmente la falta de líderes lo que motivaba aquel abandono de las multitudes? ¿No había líderes en Israel? Entonces, ¿cómo hoy los líderes existían? Pero eran líderes falsos, muñecos de líderes, títeres, marionetas de líderes que solo conservaban el nombre, líderes que se ocupaban de todo, menos de conducir débilmente a las multitudes. Los llamados líderes cristianos de nuestra generación son tan fantoches, tan inútiles e inservibles como los de entonces. Les preocupa solamente la gloria del liderato. Tan solo se interesan por figurar, por aparentar. Son pobres imágenes de una realidad decadente, figuras tristes de una religión institucionalizada hasta que sus más mínimos detalles. Hay que ver a nuestros líderes cristianos hoy buscando los primeros lugares. Hay que verlos compuestos y estirados, glotones y serios en sus banquetes. Hay que oírles en sus discursos huecos, vacíos, con eco de metal de campana. Hay que analizarlos cuando condenan el culto a la personalidad mientras se hacen adoradores por la masa ignorante unas veces, confiada otras. Es todo un espectáculo ver a los líderes que les han quedado a nuestros cristianos pobres, raquíticos a este cristianismo sin Cristo. ¡Qué maravilla y qué asco! ¡Qué repugnancia! ¡Qué líderes! Se valen de Dios para satisfacer ambiciones propias. Son perjuros y una y otra vez son desleales a los hombres y a Dios. Son traidores a sí mismos. ¿Había líderes en los tiempos de Cristo? ¿Los había? Pero como hoy, perdían el tiempo en discusiones inútiles. Discutían si podían comerse un huevo puesto por una gallina el día del sábado. Discutían si podían tomarse agua pura de un vaso impuro. Discutían sobre el número de veces que se debía lavar las manos antes de leer los sagrados escritos. Discutían si era más importante jurar por el testimonio o por el oro del pueblo. Discutían sobre la muerte que había de venir. Discutían sobre la mujer que había tenido 7 maridos, ¿cuál de ellos sería su marido en el cielo? Discutían por discutir para no ocuparse de cosas provechosas. ¿Y no pasa igual hoy? ¿No están los llamados líderes cristianos perdiendo su tiempo en si continúa Dios vivo o está muerto? ¿En quién le ha matado? ¿Por qué y cuándo? ¿No se malgasta hoy el tiempo discutiendo sobre el ecumenismo, las formas del culto, la nueva moral, etcétera? Y mientras tanto, las multitudes de hoy, como las de entonces, vagando desamparadas y sin pastor. Los líderes que hoy tenemos en el cristianismo, en todas las formas de cristianismo que conocemos, se preocupan más de sus ambiciones personales que de los intereses de Dios. Más de sí mismos que de las necesidades del pueblo, igual que la madre de los Zebedeos. Quería que uno de sus hijos se sentara a la izquierda del maestro y el otro a la derecha. A los demás, que los partieran un rayo. Ella miraba por lo suyo y nada le importaba el resto de los hombres.
Hoy necesitamos líderes dentro del cristianismo, auténticos líderes que destaquen de las masas, que sobresalgan en las congregaciones. Nacen pocos líderes hoy. La razón es que se busca más que nunca el trabajo de equipo. Se repite hasta el cansancio eso de que la unión hace la fuerza, pero no se dice que la unión muchas veces es el refugio de los débiles. El mundo debe más a la iniciativa personal que a los comités. Son los hombres quienes destacan y quienes empuñan las riendas de la historia, no las organizaciones. El individuo se está perdiendo hoy, absorbido por la maquinaria. Se está descargando el número de apoyo de la cantidad. Hay que rebelarse contra esta situación. Hay que gritar nuestro descontento, nuestra negatividad. Gritar un no fuerte y rotundo a las organizaciones, a los comités, a los grupos, a todas esas componendas de seres que se reúnen para impedir que uno solo haga el trabajo, pero que todos juntos son incapaces de hacerlo. Hay que ponerse directamente en contra con Dios, salir del montón, sobresalir de la masa y ser guía de multitudes. Solo de esta manera podremos llevar a cabo un trabajo positivo para Dios y para el hombre. Frente al cuadro lastimero que presentaban aquellas multitudes, las reacciones de los discípulos nos llenan de estupor. Llevaban ya con Cristo el tiempo suficiente para haber comprendido el motivo de su ministerio y la intención única que inspiraba su vida. Pero no, eran todavía aprendices, no sabían enfrentar situaciones como aquella. Vivían aún agarrados a las túnicas del Maestro. Las soluciones debía dictarlas él. Ellos nada podían, así al menos lo creían. Así lo demostraron, se deduce del texto evangélico. Falta de responsabilidad. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan. ¿No es esto una enorme falta de responsabilidad cristiana? ¿No demuestra esto que aquellos hombres carecían de un auténtico estado de conciencia? Las multitudes tenían hambre, tenían sed, tenían cansancio, estaban en un desierto, era de noche, y lo único que se les ocurre a ellos es gritar que se marchen, que se vayan a los campos, que busquen por donde puedan, que coman lo que encuentren. Ellos que antes se habían preocupado por el hambre de Jesús, diciéndole: Rabí, come, ahora demostraban importarles muy poco el hambre de las gentes. ¿No ha sido siempre así? Cristo es Dios, pero el mundo es humanidad imperfecta. Ocuparse de Dios resulta fácil, porque está allá arriba y solo exige de nosotros lo que queramos darle. Cuidar al hombre que le tenemos aquí, a ese hombre que muchas veces nos resulta antipático y a quien en ocasiones no soportamos, ya es más difícil. Pero es aquí, con el hombre, donde el cristiano debe poner de manifiesto su sentido de responsabilidad. Mi comida, decía Cristo, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No debería ser también esta nuestra comida? Hacer la voluntad del Padre que envió al Hijo. Hacer la voluntad del Hijo que nos ha enviado a todos nosotros. Esta es la responsabilidad cristiana consistente. Esta es la actitud correcta que puede salvar al mundo. Nicolás Berdiev, el filósofo ruso convertido del ateísmo al cristianismo, lo sostiene y lo expresa así en su libro El cristianismo y la lucha de clases. El mundo cristiano, dice Berdiev, padece una crisis que le sacude hasta sus cimientos. El cristianismo superficial, falsamente retórico, no puede ya subsistir. Su tiempo ha pasado. Unir en la vida los ritos a un paganismo falaz es ya pretender un imposible. Una era de realismo efectivo empieza, en donde se descubren las realidades primordiales de la vida, en donde caen todos los velos que la cubrían por encima, en donde el alma humana se coloca ante el misterio de la vida y la muerte. Las convenciones, las formas políticas y gubernamentales han
perdido todos sus significados. El alma humana desea penetrar en las profundidades de la vida, quiere saber todo lo que es útil y esencial, quiere vivir la verdad y la justicia. En nuestra época, bajo la influencia de grandes conmociones, las almas que nacen tienen sed, ante todo, de una virtud pura y sin velo, que no está alterada. El hombre está cansado de las mentiras, de las convenciones, de todas las formas exteriores y todos los símbolos que han sustituido a las realidades de la vida. El alma humana busca la verdad a través del cristianismo. Sin intermediarios engañosos que los cristianos introdujeron en él, quisieron unirse a Cristo directamente. La indignidad de los cristianos fue la causa del olvido de Cristo, y el renacimiento cristiano será, ante todo, una aproximación hacia Cristo, hacia su verdad, libre de toda traba, sin las interpretaciones adaptadas por los hombres a sus intereses. A su falta de responsabilidad humana, los discípulos de Cristo sumaban una evidente carencia de visión espiritual. A la orden del Maestro, dadle vosotros de comer, contestaron con una pregunta que manifiesta el asombro y la sorpresa que les había producido aquel extraño mandato. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquello era demasiado. El maestro no sabía lo que decía. Ellos no podían alimentar a tan grande multitud. ¿Por qué no? ¿No habían visto convertir 7 tinajes de agua común en el mejor de los vinos? ¿No habían presenciado aquella milagrosa pesca en la que 2 barcas casi se hundían por la carga de los procesos cogidos tras una noche de trabajo estéril? ¿No habían sido ellos testigos oculares de aquel féretro que se abría a un joven volvía a la muerte, la vida y la obediencia a las palabras de Jesús? ¿No les salvó Jesús de una muerte segura cuando la tempestad marina hundía la barca en la que navegaban y ellos clamaban atemorizados? ¿No habían visto Pedro, Juan y Santiago cómo resucitaba una niña muerta solo con decir: muchacha, levántate? Todos estos y otros milagros más habían tenido lugar antes de aquel que se preparaba. ¿Por qué desconfiaban ellos de poder alimentar a aquellas multitudes? Cosa fácil, cuando habían sido testigos de lo más difícil, la resurrección de 2 jóvenes muertos. No hay muchas respuestas, no. Carecían de visión espiritual. Es el mismo problema de hoy. Los cristianos no hacemos más que porque nuestra visión de Dios y de su mundo es limitadísima. La Biblia dice que sin profecía o sin visión el pueblo está llamado a perecer. Proverbios 29:18. Y parece que la historia ha tenido por particular empeño en dar la razón a la Biblia en este aspecto. Pueblos grandes, civilizaciones grandes, cultas, han perecido cuando sus gobernantes se han acomodado a lo fácil, durmiéndose en sus conquistas y perdiendo la visión que un día les hizo triunfar. Abre mis ojos, dice David, y miraré las maravillas de tu ley. Si queremos ser útiles a Dios y al hombre, hemos de pedir al Señor que abra al máximo nuestros ojos espirituales, que aumente nuestra visión de su gloria y de las necesidades del mundo. Balaam tenía una visión espiritual tan estrecha que no veía a los mensajeros de Dios interceptando el paso de la burra al cual cabalgaba. Tuvo Dios que hacer hablar a la bestia de carga para que el hombre comprendiera. Solo cuando Dios abrió los ojos de Balaam pudo éste ver la realidad que le rodeaba. Eliseo tenía un criado al que poco se le había pegado de su señor. Era tan estrecha su visión que no podía ver el ejército celestial rodeado del campo enemigo. Cuando Eliseo pide a Dios: te ruego que abras sus ojos para que vea. El criado quedó tranquilo porque se convenció de la protección divina. Hace más de 10 años que vengo yo hablando de los creyentes sobre la necesidad de un segundo toque en nuestra vida espiritual. Ahora acaba de aparecer en los Estados Unidos de Norteamérica un libro que tiene en inglés ese mismo título, The Second Touch, y desarrolla mi misma idea.
Parece como si el autor me hubiera oído en una de mis predicaciones por las iglesias de los Estados Unidos y compuesto el libro. La idea del segundo toque tiene por base la curación del ciego. En Marcos capítulo 8, Cristo toma al ciego, le saca fuera de la ciudad, escupe en los ojos, le pone las manos encima y pregunta si ve algo. El ciego, que ha recibido la vista a medias, dice que sí, que ve a los hombres como árboles que andan. Cuando Cristo le toca otra vez y el ciego ve de lejos y claramente a todos. Este es el segundo toque. Es muy posible que nuestro primer contacto con Cristo no abriera suficientemente nuestra visión espiritual. Es posible que tampoco nosotros seamos capaces de distinguir entre un árbol y un hombre. Necesitamos un nuevo encuentro con Cristo. El segundo toque, el toque sublime de la fe que nos hace ver con claridad el mundo de Dios y del hombre. El denario era una moneda de plata equivalente a la dracma. En la parábola de los obreros que acudían a trabajar a la viña, en Mateo 21, un denario equivalía al jornal de un día de un obrero no especializado. Para alimentar tan solo de pan a aquella multitud, los discípulos calcularon que necesitarían 200 denarios. Y claro, ellos no disponían de tan elevada suma de dinero. Tan solo pudieron reunir 5 panes y 2 peces. A ver cómo iban a dar de comer a 5,000 hombres con 5 panes y 2 peces, por muy grandes que fueran los panes y muy gruesos que estuvieran los peces. No contaron con la presencia de Dios que estaba allí junto a ellos. No pensaron que Dios en ellos y a través de ellos era suficiente, sin peces ni denarios, sin panes. No calcularon que podían dar a aquellas multitudes lo mucho que hay en Dios y no lo poco de que dispone el hombre. Hoy nos quejamos a diario de lo mismo, de los pocos que somos, de nuestras escasas posibilidades, de nuestra insuficiente preparación, de nuestra incapacidad frente a un mundo de mejora continua y constantemente por su propia técnica. No pensamos en Dios, no contamos con Dios, no tenemos a Dios en nuestros planes. Le excluimos de nuestros programas y el resultado es la impotencia que delata nuestra flaqueza espiritual. Lo pequeño que ha sido siempre grande en las manos de Dios. Lo poco se ha multiplicado cuando se ha puesto al servicio de Dios. La Biblia está llena de ejemplos. Una vara pequeña, de apariencia inútil, hizo milagros en las manos de Moisés. Una piedra vulgar lanzada en una honda rústica por un niño derribó a un gigante y fue causa de la derrota de todo un ejército. Una botija de barro en manos del profeta llenó de aceite todos los vasos de que disponía la viuda, y antes se agotaron los recipientes que el líquido que salía sin cesar como bendición de Dios. Otra pequeñita piedra cortada de un monte y rodeando pendiente abajo dio al traste con la grandeza y gloria de una estatua de ficción y la desmenuzó por completo. El grano de mostaza insignificante creció en un gran árbol y llenó el mundo del conocimiento de Cristo. 12 hombres sin mucha preparación dieron comienzo a la más grande revolución religiosa y social de la historia. Dios estaba detrás de estos hombres. Dios provocaba estos acontecimientos. Y cuando Dios está, no hay pequeñeces. Donde vive Dios no hay estrecheces. Si hoy no ofrecemos más al mundo, es porque no tenemos. Los discípulos necesitaban 200 denarios para alimentar a las multitudes. No los tenían. Luego nada podían hacer. Nosotros carecemos de las necesarias provisiones espirituales. Pero eso no damos al hombre. Por eso no damos al hombre lo que éste necesita. Si queremos dar, hemos de llenarnos nosotros mismos, que nuestras almas rebosen de vida divina. Dios dice en su palabra: ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Dios no aguanta el vacío, no lo resiste. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios comenzó el formidable espectáculo de la creación y llenó la tierra y el mundo con su obra.
al pueblo judío que abandonaba Egipto le dio esta orden: cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. ¿Cuántos cristianos emprenden el viaje hacia la otra tierra de promisión con las manos vacías? Con las manos y el alma hasta la vida. Con las manos vacías. Son salvos por los pelos, así como por fuego, pero ningún trofeo espiritual llevan al Creador. No dieron nada en la vida porque nada tenían que dar. Vivieron vidas pobres, espiritualmente vacías, vegetando en las congregaciones y alimentándose de otras vidas. Cuando Ananías llegó a donde estaba Pablo, ciego, derrotado, humilde, le dijo: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Lleno del Espíritu Santo! ¡La plenitud de Dios! Cuando estamos llenos, no necesitamos denarios, ni instrumentos humanos, ni sabiduría terrenal. Dios basta y sobra. Entonces nos sentimos capaces de alimentar a 5,000 y a 100,000 millones de hombres, ¿qué no? Frente al cuadro que presentaba y que presentan las multitudes de todos los tiempos, Cristo nos lanza un desafío desde sus moradas en las alturas. Desafío que si hay en nosotros la suficiente valentía espiritual y el lógico sentido de la responsabilidad, hemos de aceptar y cumplir. 3 ideas principales contiene el desafío de Cristo. Reflexión. Si Cristo vio a las multitudes hambrientas, solitarias y sin guía, ¿no hemos de verlas nosotros de la misma manera? Si Él tuvo compasión por el estado en que se hallaban, ¿no hemos de tenerle nosotros? Si su corazón se entristeció ante el espectáculo, ¿qué hemos de sentir nosotros? Paraos en los caminos, dice la Biblia, y mirad. Se impone una parada, un alto en nuestros caminos diarios para reflexionar sobre la situación del mundo. La confusión en torno al nuestro es evidente. Confusión en el orden político, en lo social, en el económico, confusión en el terreno de la moral, confusión en el mundo de las ideas, confusión y bastante acentuada en el campo religioso. La técnica ha deshumanizado al hombre. El materialismo que estamos padeciendo le lanza hacia un mundo sin Dios y sin esperanzas futuras. El triunfo del feminismo ha supuesto al mismo tiempo el fracaso de la maternidad. Las mujeres hoy viven en la calle, en el hogar es tan extraño como su esposo. Los hijos se están creando huérfanos de amor. La rebeldía juvenil y el llamado conflicto generacional están produciendo una juventud sin Dios. La explotación biológica está terminando con muchas formas tradicionales de vida. Si puedes trasplantarse un corazón humano, si puede producirse un feto en un tubo de laboratorio, si se puede detener la muerte en una cámara de acero, ¿para qué necesitamos a Dios? El éxito espacial con la llegada del hombre a la luna está trastornando con las creencias. Y entre tanto, los líderes religiosos pierden su tiempo en discutir ideas inútiles, en dedicarse a todo menos a la cristianización de nuestra sociedad pagana. ¿No es para reflexionar? ¿No es para sentir compasión? Si Cristo la tuvo de aquellos perdidos judíos, hemos de tenerla nosotros con más motivos de este mundo sin Dios. El desafío de Cristo merece compasión, comprensión. La comprensión debe ir unida a la reflexión. La mies es mucha, decía Cristo, mas los obreros pocos. Y en otro lugar, alzad los ojos y mirad los campos. Casi 2000 años hace que Cristo pronunció estas palabras. Hoy aún hemos de seguir mirando los campos porque están tan necesitados como entonces del mensaje cristiano. El 1 de julio de 1969 había en el mundo 3.551 millones de personas. De estas, 1.027 millones profesan alguna forma de cristianismo. El resto, 2.534 millones de seres humanos,
no siguen a Cristo. Entre los que se dicen cristianos se calculan 272 millones de protestantes, 613 millones de católicos y 142 millones de ortodoxos. Entre las religiones no cristianas figura a la cabeza el Islam, con 509 millones de maometanos, seguidos por 444 millones hindúes, 14 millones de judíos y más de 1.000 millones de budistas, animistas, sintoístas, etc. ¿Cuándo vamos a convertir a toda esta gente? Según la más ortodoxa interpretación bíblica, fuera de Cristo no hay salvación posible para el ser humano. ¿Sabemos de verdad lo que esto significa? ¿Lo creemos? ¿Aún estamos jugando a las misiones? Más aún, la mayor parte de los 1.027 millones de cristianos que viven principalmente en Europa y América están tan paganizados como los budistas de la China. Necesitan tanto como ellos el mensaje de Cristo. Y según unos cálculos efectuados por las Naciones Unidas, la población del mundo alcanzará los 7.000 millones en el año 2000, si continúa el actual ritmo de crecimiento. ¿Con qué contamos los cristianos para convertir a tanta gente? Nuestro recurso, que era el poder espiritual, lo estamos perdiendo. Nuestra esperanza, que era la fe, se está marchitando. Nuestra seguridad, que era Dios, la estamos matando. ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde nos volvemos? Contemplemos los campos, sí, pero con la visión que nos hace la angustia de la impotencia. Sálvanos, Señor, sálvanos, porque perecemos sin remedio, también nosotros nos hundimos. Nos queda todavía la oración. Puede ser nuestro recurso final. Debe serlo. La oración que mueve montañas puede mover nuestros corazones y hacer el milagro que parece imposible. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto dice Cristo, sí, roguemos sin descanso, sin tregua. Van Doren, el conocido predicador europeo que ha hecho de la oración un auténtico ministerio, se refiere al pasaje de las multitudes hambrientas en su libro La oración, el hálito vital del creyente, y él escribe: existe una necesidad tremenda, pues la mies espera ser recogida, pero escasean los obreros. Esta gran falta ha de ser llenada por medio de la oración de los creyentes que ruegan al Señor que envíe esto. Esto es, que empuje irresistiblemente a aquellos que Él ha llamado para cumplir su voluntad. De este modo, el Señor de la mies procura primeramente la cooperación activa, por medio de la oración, de aquellos que más adelante serán enviados. Digámoslo de otra manera, la necesidad es tan grande que solamente el Señor de la mies puede satisfacerla. La mies que espera ser recogida es abundante y está madura y lista para la siega, pero solamente aquellos que han sido escogidos por Dios pueden ser utilizados en este trabajo. Hay gran necesidad de que salgan a la mies, enviados por el Señor, hombres, mujeres y jóvenes llenos del Espíritu Santo. Pero observemos, al seguir la lectura en el capítulo 10 de San Mateo, de aquellos que han sido llamados por el Señor para cooperar con Él. En primer lugar, por medio de la oración, son los mismos que son enviados a la mies, llegando a ser así, en cierto modo, la contestación a su propia oración. El célebre científico francés Alexis Carrel, autor del popular libro La incógnita del hombre, cree desde luego no es cristiano evangélico, se ocupa también de la oración en una pequeña órbita donde analiza sus efectos curativos vistos por un fisiólogo. Las observaciones de Carrel son en extremo interesantes. Él dice: siempre que sea hecha la oración en condiciones convincentes va seguida de un resultado. Nunca hombre alguno oró sin aprender algo, escribió Ralph Waldo Emerson. No obstante, el rezo está considerado entre los hombres como superstición o un resto de barbarie. En verdad ignoramos sus efectos casi por completo. ¿Cuáles pueden ser en realidad las causas de nuestra ignorancia?
En primer lugar, el poco uso de la oración. El sentimiento de lo sagrado está en vías de desaparecer entre los civilizados hasta el punto de que hoy en día el número de franceses que reza se aproxima a un 4 o 5% de total de la población. En segundo lugar, la oración es en la mayoría de los casos estéril, ya que la mayor parte de los que oran son de temperamento egoísta, mentirosos, soberbios, fariseos, incapaces de sentir la fe y el amor. Por último, cuando los efectos de la oración llegan a producirse, pasan desapercibidos para nosotros. La respuesta a nuestras peticiones y a nuestro amor es dada habitualmente de una manera lenta, insensible y apenas perceptible. La débil voz que susurra esa respuesta en lo más íntimo de nuestro ser queda con facilidad ahogada por los ruidos del mundo, y los propios resultados materiales de la oración son también oscuros porque se confunden generalmente unos con otros fenómenos. La oración es hoy más importante que nunca. Los cristianos hemos de orar para que el Señor de la mies mande por los rincones del mundo algún elocuente mediador muy escogido que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Como resultado de este anuncio fiel, la carne del hombre, órgano físico, será más tierna que la del niño. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. No he querido citar antes la orden tajante de Cristo a los discípulos cuando éstos fueron a él con el problema de las multitudes hambrientas. He preferido dejar esta breve sentencia para la conclusión porque es el mayor de los retos con que nos enfrentamos hoy. Así dice Cristo: dadles vosotros de comer. Nosotros hemos de alimentar a las multitudes. Nosotros hemos de llevarle el pan de vida y el agua que sacia y las nuevas vestiduras en Cristo. Nosotros hemos de demostrarles el camino al cielo y la verdad cristiana y la vida eterna y la luz del mundo y la puerta al paraíso. Nosotros hemos de hacerlo, solo nosotros, los cristianos que aún sentimos el deber y la responsabilidad, los que todavía nos gusta trabajar para Dios. Ante nosotros tenemos hoy multitudes hambrientas de pan y de espíritu, multitudes que vegetan sin ideales, sin metas, sin objetivos, sin una razón que les justifique el porqué de la vida, multitudes sin convicciones, sin ambiciones futuras, multitudes angustiadas, desorientadas, descreídas, sin preocupación alguna por el problema religioso, sin pensar en su futuro espiritual. Sobre estas multitudes nos dice Cristo: dadles vosotros de comer.